que básicamente, bueno, un momentito, ahora sí, perfecto, ahora sí. Bien, tal como les decía, eh, el equipo de investigación Demos es un equipo formal de San Marcos. Aquí tenemos nuestra web. ¿Por qué pongo la web? Porque, claro, esta es una charla explicativa, pero ahí tienen documentos, algunos de los libros que le he pasado a los compañeros o artículos que, que estoy seguro que les harán llegar, pero hay allí más de las que hemos ido realizando y también algunos vídeos. Bien, fíjense, nuestro último proyecto es Ciudadanía, Estado Social y Construcción, Transformaciones y Invenciones Contemporáneas. Este ya es el quinto proyecto desde el 2019. Pero bueno, vamos allá, vamos a lo importante. Bueno, ha salido en publicación con la OMPE, una publicación de 2020, la Ciudadanía de lo Político, y también coordiné un número de la revista que ustedes bien conocen, Interquorum, que es un buen espacio de difusión que Jesús me ha hecho llegar también los números que ustedes han estado participando, cosa maravillosa. ¿De acuerdo? Es fundamental que las ideas queden plasmadas en papel y también tengan posibilidad de difusión. Bueno, vamos a lo nuestro. Lo nuestro es de, tal como decía al principio, ciudadanía y crisis de democracia liberal en un mundo de transformación, perdón, crisis de democracia liberal. Voy a partir de, primero, algo pues que no, tal como digo, pues es necesario repensar los puntos de partida para tener una base sólida. Por eso, cómo pensar la ciudadanía, o por lo menos para pensar qué opción se está eligiendo en cómo pensar los problemas. Primero, cómo pensar la ciudadanía. Segundo, es importante atender a los contextos, por eso, punto de tiempos interesantes. Tercero, relativo a la ciudadanía, cómo es la realidad de la ciudadanía. Lo siento, el título no es demasiado entendedor. Vidas precarias. Cuarto, cómo es la democracia realmente existente, la democracia como mercado. Quinto, un poco el punto en el que estamos, la crisis de democracia liberal. Sexto, propuestas de democratización de instituciones, ciudadanía cívica, política y social, y un elemento fundamental que ha estado en el debate, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, la Constitución como proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensar también la Constitución? Bueno, dicho esto, primero de todo, para pensar la ciudadanía, hemos de partir de una idea de lo político. Y lo político lo debemos de pensar en el sentido fundamental, no en el sentido que estamos habituados. Si nosotros encendemos la televisión o leemos la prensa, nos encontramos bajo el apartado de político o política, pues algunos elementos que distan mucho del sentido fundamental de la política. Nos encontramos pues elementos tácticos, elementos de corrupción, elementos de opiniones de un político u otro, etcétera, o incluso discusiones de bajo nivel. Pero eso no es lo político. Lo político es justamente cómo se configura lo común, cómo configuramos lo común, cómo construimos aquello que nos permite nuestras vidas cotidianas. Sí, es una noción mucho más amplia, pero lo político está en todo. Entonces, eso se puede realizar históricamente hablando y espacialmente hablando de distintas formas. Ha habido monarquías, en el sentido literal de la palabra, mono, uno es el que gobierna. Ha habido oligarquías, élites dirigiendo, tomando decisiones por nosotros, y ha habido, escasamente, pero pocos, y alguna vez, democracias. Bien, eh, esas tres formas son formas de lo político, formas como se decide vivir en común. Recordemos que cuando los congresistas están votando leyes, no son leyes alejadas de nosotros, sino están votando leyes que nos van a vincular, que nos van a afectar a nuestra vida cotidiana, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que es deseable y lo que no es deseable. Por lo tanto, por eso es tan importante que los ciudadanos seamos activos y no dejemos la política para aquellos que se llaman profesionales de la política. En democracia, profesionales de la política somos todos. Bien, para acercarnos al político también es necesario eh, una mirada a lo político social, una mirada que no puede ser una mirada que esté acostumbrada a lo que sucede, que crea que lo que sucede es igual que una rama de las ciencias naturales, igual que la ley de la gravedad. La desigualdad es otra ley de la gravedad. No, la desigualdad la desigualdad o las discriminaciones se construyen socialmente y políticamente. Por eso, nuestra mirada ha de ser diferente, ha de ser de pensar sobre
los elementos que configuran aquello que se nos muestra, y aquello que se nos muestra simplemente son los efectos. Bien, tampoco esa mirada a veces del turista, que se preocupa mucho por los elementos de identidad cultural, que incluso los estereotipa, pero sin embargo no se preocupa de la vida cotidiana y las problemáticas de esas personas. Tampoco esa mirada que se queda en los efectos. No nos gusta algo, uy, qué feo, uy, esto está muy mal. No, sino hemos de indagar en las causas, el porqué de algo que se nos muestra y que es construido políticamente, a veces, por desgracia, no democráticamente. Bien, por, al pensar lo político, no solamente lo político eh, es, es, tal como he comentado, lo que se nos muestra en la prensa o la televisión. Aquello es la política institucionalizada. Pero eso simplemente es una parte. ¿M? Y a veces, justamente, la institucionalización es un elemento a discutir. Es un elemento en conflicto continuo. ¿M? No nos gusta lo que vemos, no nos gusta esa política oficial, por lo tanto, hemos de pensar cómo cambiar las cosas. Por ello, cuando nosotros en esta sesión o en las sesiones que me han precedido y que me siguen, o incluso en las que tendrán en el futuro, o incluso cuando ustedes dialogan entre ustedes, no solamente se está pensando, se está reflexionando para tener unas buenas ideas. No, las buenas ideas son malas ideas si solamente se quedan como ideas. Hemos de pensar en lo político siempre en la dimensión práctica, de la praxis. La praxis es un sentido mucho más fuerte que la práctica. La práctica es llevar algo al mundo real. Pero la praxis eh, implica mucho más. La política es hermana de la ética consustancial. Hay un tránsito entre la ética y lo político y lo ético. Implica que nos construimos con las acciones. Es decir, cuando nosotros preguntamos, ¿esta persona es buena o mala? Y alguien dice, es una persona buena. No es que alguien esté enunciando algo, sino que está haciendo una síntesis de una trayectoria de una persona. Por lo tanto, esa trayectoria en base a los hechos. Lo mismo podemos decir de una política justa o injusta. Por ello, el pensar es un punto de partida y un punto de llegada, pero en diálogo continuo con la acción y la transformación social y política. Para ello, pues tal como apunto aquí, primero pues hemos de hacer una cierta labor de introspección, revisar los propios prejuicios, pensar ideas que nosotros llevamos y que quizás no hemos contrastado con la realidad. También es importante chismar los problemas de Perú. Los problemas de Perú no son solamente de Perú, son del mundo. Perú está en el mundo y muchas de lo que sucede en el Perú se explica por lo que sucede internacionalmente y cómo traspasa nuestro territorio. Bien, por ello comprender el mundo, comprender el lugar que ocupa Perú o que puede llegar a ocupar Perú, nos, nos da mejores posiciones para proponer y actuar, que es lo fundamental en política. Hemos de partir, tal como apuntaba, de la realidad. Está muy bien tener buenos ideales, tener buenos principios y incluso una ideología en el mejor de los sentidos políticos, pero siempre hemos de partir de la realidad. Y la realidad no se manifiesta espontáneamente. La realidad, lo siento, implica en nuestro momento actual, histórico, implica acercarnos a las ciencias sociales, a la filosofía y las humanidades. Las ciencias sociales, la economía, la sociología, la política, la historia, la filosofía como elemento crítico, las humanidades como la buena literatura, el buen cine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, primero, las ciencias nos aportan los datos, las explicaciones, las relaciones causales. Esto se produce por esto. La filosofía nos aporta ese elemento crítico, es decir, la posibilidad de revisar aquello que hemos estado eh, entendiendo como el funcionamiento. Que algo sea así no quiere decir que necesariamente lo deseemos. ¿Mm? Puede ser que algo sea así, pero quisiéramos cambiarlo. ¿Mm? ¿Y por qué las humanidades? Porque es importante que nos acompañe una buena formación literaria, de cine, incluso podría añadir de cómic y otras disciplinas, siempre que sea de calidad.
siempre que sea de calidad. Es una forma, los productos culturales son formas sintéticas de visualizar realidades sociales, a veces muy alejadas de nuestro espacio, pero que nos aporta posibilidad para pensarlas. Bien, por ello, si los ideales son los principios, valores, nos pueden llevar a utopía. La utopía es un buen desarrollo, ¿de acuerdo? Es un buen deseo de algo mejor. Pero la utopía tiene justamente sus límites. Porque si nosotros lo hemos pensado solamente como ideales, eso a veces justamente contradice lo que se puede hacer en el mundo real. Por eso, el término utopística nos sirve justamente para partir de la realidad, tal como he estado comentando anteriormente, no conformarse con ella, proponer lo posible y lo deseable. ¿Por qué poder proponer lo posible? Porque conocemos cómo funciona la realidad. ¿Y por qué lo deseable? Porque la realidad a veces necesita justamente ser mejorada, ser cambiada. Y evidentemente en el entorno que tenemos claro que esa idea deseable es la justicia social, que será producto y productor de ciudadanía de calidad. Bien, este es el punto de partida. Esto es la redefinición de lo político. Lo político ya no es aquello que nos muestra en la prensa, ya no es aquello que nos aparece como lo político oficial, sino lo político es algo de los ciudadanos. Bien, hemos de fijarnos qué época nos ha tocado vivir. Nuestros discursos, nuestras narrativas, como dice el subtítulo del, del- del curso, tienen un sentido siempre que hagan referencia a lo real. Y lo real, en nuestra época, es nuestro contexto histórico-social. Y este contexto histórico-social, lo siento, les ha tocado un tiempo complicado. No es un tiempo repetitivo, no vamos a vivir el próximo año lo mismo que vivimos hace 10 años. No, estamos en tiempos de cambio. ¿Mm? Esos tiempos de cambio, bueno, aquí pongo la maldición china porque tiene su gracia. En, en China es una expresión de dos personas se enfadan y una le dice a otra, ojalá tengas tiempos interesantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que los tiempos interesantes pueden ser interesantes cuando los leemos en un libro de historia. O qué interesante la Segunda Guerra Mundial, qué interesante la Revolución Mexicana, o etcétera, la que sea. Pero las personas que lo vivieron, lo sufrieron esos tiempos. ¿Mm? Y esos son los tiempos que nos tocan a nosotros. Muchas de las certidumbres las que las décadas anteriores han vivido no son las nuestras. Nosotros vivimos en un momento de cambio y de cambio abierto y no se sabe hacia dónde. No se sabe todavía hacia dónde. Ah, vamos a ver, ¿qué es lo característico de una época como la que nos ha tocado? Bueno, pues que todavía existen narrativas, discursos, incluso prácticas anteriores, y sin embargo, lo nuevo, lo que va a explicar los próximos años o las próximas décadas, todavía no tiene una comprensión, todavía no tiene un discurso, todavía no tiene unas prácticas. Recién se están atisbando algo. Y evidentemente es algo que nosotros, con este tipo de reflexiones, intentamos aproximar, y evidentemente siempre son parciales, momentáneas y sujetas a la revisión. Bien, lo que sí que es cierto, porque es evidente, es que ha habido unos elementos que nos muestran puntos de ese cambio. ¿Mm? La crisis económica de 2008, que afectó no a todo el mundo en plena globalización, sino a una parte del mundo, Europa, Estados Unidos. La pandemia de 2020, incluso hasta ahora tiene algún eco, esa sí que afectó a todo el mundo. Y la crisis geopolítica que nos afecta desde 2022 en su máxima expresión, que es la guerra. Anteriormente también ya había comenzado una guerra comercial y continúa, por supuesto, pero ahora con la guerra de Ucrania, que no solamente es de Ucrania. Eso implica, eso, eso implica unas manifestaciones de algo que sucede. ¿Y eso que sucede qué es? Bueno, pues hay una crisis, por un lado, de un modelo. ¿M? La crisis del neoliberalismo, que podríamos, en el sentido filosófico o en el campo de las ideas, también es una crisis de la modernidad. El neoliberalismo es un mundo construyó un mundo de la precariedad, y la posmodernidad también es un pensamiento del- de la fracción, del fraccionamiento. Por lo tanto, quizás nuestro
nuestro turno sea empezar a reunir esos fragmentos para darles un sentido. Bien, tal como decía, se ha expresado en una crisis de primacía del mercado. Cuando digo primacía del mercado, quiero decir de que evidentemente siempre ha existido mercado, pero una cosa es que haya mercado y otra cosa es que defina todo, lo económico, lo político, lo social, nuestras vidas. Por ello, en ese modelo también hay una crisis de la democracia. Y por ello también pensamos el marco que nos, eh, que nos reúne a todos, que es el marco constitucional. Bien, comenzando y dándome un poco de prisa porque el tiempo va pasando, ya veo. Con la ciudadanía, pensamos en esas vidas precarias, ¿no? Ha habido un cambio de estructuras. Nuestras vidas, claro, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vivimos nuestras vidas. No vivimos las vidas de los otros, vivimos las nuestras. Las vivimos como vida cotidiana. Y a veces las vivimos y no las pensamos. Creemos incluso que las elecciones que nosotros tomamos son libres, son individuales. ¿M? Y eso es porque no visualizamos lo que son el conjunto social. Cuando muchas personas toman la misma decisión creyendo que son libres individuos, a lo mejor pesa algo las estructuras. ¿M? Y de hecho, las estructuras de cada sociedad nos explican cómo funciona al menos un nivel básico de la sociedad. Bien, por ello, el cambio de estructuras ha sido desde el Estado social, que fue la hegemonía del Estado social en el mundo, evidentemente con distintas plasmaciones, en centro-periferia, por supuesto, pero iguales consensos sobre lo social, sobre el lugar de la ciudadanía, sobre el lugar de lo público. eh, Tanto en Estados Unidos como en Europa, o incluso en América Latina y otras partes del mundo. El Estado social construyó básicamente, primero, una primacía de lo público dirigido al ciudadano. Después, por otro lado, fue una gran máquina de construcción de clase media. En, el mundo precedente era un mundo muy desigual, una élite, pensemos en los liberalismos del siglo XIX, una élite mínima y una gran población con escasos recursos. A título de recuerdo, simplemente hubo unas elecciones en Perú a finales de 1895, 99, no me acuerdo ahora, en el que solamente tenía derecho a voto el 3,2% de la población. 3,2% de la población solamente tenía derecho a voto. Y solamente votó el 1,7%. Es decir, el 1,7% decidió por él, hagan ustedes las cuentas, 98,3%, no sé, me parece que sí, 98,3%, ¿verdad? Bien, imagínense. Bueno, bien. Por tanto, fíjese, la construcción de la clase media, pues, fue importante. Evidentemente, no es lo que nosotros hubiéramos querido. Hubiéramos querido, pues, que todos viviésemos en la mejor situación. Pero ya la construcción de la clase media fue algo fundamental. Fue un punto en el cual se fortaleció la democracia, se fortalecieron las vidas, eh, el poder pensar las vidas a largo plazo. Si ustedes preguntan a sus abuelos, seguramente muchos de ellos habrán vivido en empresas o en el Estado, trabajando en empresas o para el Estado, con contratos a largo plazo, cosa que en las décadas pasadas era una excepción. El elemento de concertación social daba paz social. Era a través de los consejos económicos sociales se reunían gobierno, patronal y sindicatos, se acordaban condiciones laborales a largo plazo. Lo que, con la cesión de todos, pues llegábamos a ir mejorando progresivamente la vida de los ciudadanos en general. Y eso fortaleció la democracia y la ciudadanía. Es decir, eh, quizás uno de los elementos fundamentales de nuestro cambio de época es que pasemos de lo ideal y cultural a lo económico, político, social. Es decir, si solamente pensamos lo ideal y lo cultural, es como si solamente pensásemos el alma, la psique, la mente, sin pensar en el cuerpo, en aquello biológico que lo sostiene. Y cuando nos olvidamos que tenemos cuerpo, pues es cuando nos enfermamos. Por lo tanto, una buena alimentación para que lo mental, lo cultural, funcione, tenga su lugar. Bien, por ello, como parte de ese cambio de época en los años 70, fue justamente la crisis de los 70 que llevó al giro y al deterioro del Estado social. Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, implicó la crisis del Estado social y la sustitución por el Estado de mercado. Bien, ¿eso qué implicó en las vidas cotidianas de las personas? Claro, eso está en la historia, lo que he comentado.
Pero eso, lo que me interesa a mí es pensar cómo repercute en el ciudadano. Bueno, pues básicamente en la economía, esa deconstrucción de instituciones sociopolíticas, sindicatos, etcétera, etcétera, va a hacer que los trabajadores estén atomizados. Por otro lado, esa precarización, justamente por la privatización de empresas públicas y de reducción de largo plazo a corto plazo en los contratos, va a hacer que las vidas de las personas, laboralmente hablando, sean más precarias. Y eso se traslade también a la vida cotidiana. Como elemento ideológico, bueno, pues muy fácil, pues aquello de esa idea de emprendedor, de empresarios de sí mismo, que por desgracia muchas veces lleva a la autoexplotación y al trabajador informal. Y cuando digo trabajador informal es aquel que no existe, aquel que formalmente no existe, aquel que no va a tener ningún derecho social cuando se jubile o cuando tenga alguna enfermedad. Aquel que si trabaja para otro, le pueden decir en cualquier momento, ¿sabes una cosa? Mañana no vengas. Lo que quiere decir es que mañana tampoco va a cobrar. ¿Mm? Bien, tal como les hacía referencia, a mí me encanta el cine, el buen cine que acompaña este tipo de reflexiones. Les hago aquí una, una recomendación. Revisen todo el cine de Ken Loach. Ken Loach, sí, ¿eh? Porque es maravilloso. Es maravilloso porque traza, ya es un cineasta de larga trayectoria, durante distintas épocas, en las últimas décadas, las transformaciones del mundo del trabajo y cómo incide eso en la vida cotidiana, social, familiar, amical de las personas. Bien, en este nuevo mundo que se construye con esta economía, las familias, las personas, los amigos, la sociedad próxima es la periferia. El centro es el mercado. Nuestras vidas son vidas disponibles. El trabajador es hiperflexible, permanentemente disponible. Un, un ruidito del móvil interrumpe nuestra vida privada, por la vida laboral, que rompe más allá de los horarios laborales y, y los fines de semana. Eso, que es nuestra vida cotidiana, tiene una incidencia. Estamos hablando de la ciudadanía, por lo tanto, estamos eh, releyendo nuestras vidas para entender cómo se incide en lo político. Y en lo político, esa precariedad económica, política, social, justamente lo que laboral va a implicar de que haya una primacía de interés individual versus el interés colectivo. Quien se preocupa de lo individual, del beneficio personal, ese muy bien, está muy valorado socialmente, es un emprendedor. Pero en cambio, quien se preocupa del interés colectivo, de lo político, sospechas contra él. Uy, 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 este quiere aprovechar lo político para sí personal. Hay una desvalorización pública de lo común. ¿Mm? Y en eso, justamente, porque también lo público se ha subsumido a lo privado. Lo público, lo político es periférico respecto a lo central, que es el mercado, lo privado. Incluso cuando nosotros nos enteramos por la prensa de corrupciones cotidianas de políticos, no es más, no son excepciones, es el funcionamiento de un modelo. A veces creemos que son defectos. Incluso la propia palabra corrupción podría inducir a ese error. Eso, hay algo que está bien y que se corrompe, que se deteriora. No, lo siento. El modelo es así. El modelo es la primacía de lo privado. Bien. Y entonces, ¿lo público dónde está? Pues en los márgenes, en la periferia. ¿Mm? Bien. Por ello, lo que tenemos no es un Estado social, sino es un Estado de mercado. Un Estado de mercado precario en lo público. Recordemos, cuando teníamos la pandemia y las personas con las necesidades básicas, fundamentales, sanitarias, iban a servicios sanitarios, pues se encontraban, los médicos se encontraban que faltaban medios, camas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurrió en la educación. Ello, justamente, como el poder se ejerce por la fuerza, pero el poder que se ejerce por la fuerza es un poder débil. ¿No? El poder que se ejerce por el convencimiento es un poder más fuerte. Y dado que los medios de comunicación están tan concentrados, por ejemplo, en el caso solamente de la prensa, el 75% en el Perú pertenece a la misma empresa y es el Grupo Comercio. Es decir, van ustedes al kiosco, ven ahí 10 periódicos diferentes, pues no, lo siento, 7 y pico de ellos pertenecen al mismo dueño. Bien, en esa cultura, ideología que se transmite a través de los libros de autoayuda, que se transmite a través
incluso de las escuelas, con los cursos aquellos de emprendimiento. Está muy bien ser emprendedor si te vas a dedicar a la empresa, pero también te vas a dedicar a lo público. Debería haber un curso de ciudadanía. De ciudadanía no en sentido formal. A ver, cuál es la ley, qué es lo que dice el ciudadano. No, no, no. De ciudadanía en sentido político. Es decir, de construcción de lo político. No solamente de recepción de lo que se ha construido y de acatamiento de lo que se ha construido. No, no, sino una acción, una idea activa de ciudadano. ¿Mm? Bien, en esa ideología, cultura de elección del emprendedor, es donde se prima el interés individual y donde escuchamos reiteradamente esa idea de no tengo tiempo. No tengo tiempo porque estoy siempre con lo privado. No tengo tiempo para los amigos, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para reunirme para pensar lo colectivo. ¿Mm? Y eso es el ciudadano precario. Y por supuesto, de un ciudadano precario saldrá, como no puede ser de otra forma, al menos en lo que se llama democracia, una democracia precaria. ¿Y qué es lo que queremos decir con democracia, con la palabra democracia? Bueno, básicamente, pues podemos hacer referencia a dos cuestiones diferentes. Una es pensar la democracia como, como, como un proyecto, como algo a construir, ¿no? Y otra cosa muy diferente es la democracia en el sentido de lo dado, lo real, ¿no? Y lo real, aquello que, si ustedes ven las encuestas, van saliendo reiteradamente de las encuestas un desafecto de los ciudadanos por la democracia, no es por el ideal, sino es por la realidad de la democracia. Es decir, todo lo que... Por eso hemos de tener cuidado cuando se dice, no, es que los ciudadanos no quieren democracia. No, no es así. Lo que no quieren es esta democracia concreta, real. Lo que ellos quisieran es otro tipo de democracia. Una democracia en la que el ciudadano tenga algo que decir. Bien, por lo tanto, pero esta democracia, tal como os digo, la real, no es un defecto, es un modelo, ¿no? ¿Y este modelo cuál es? Es básicamente la democracia como mercado. ¿No? No les voy a aburrir con teóricos sobre el tema, ¿no? Hay mucha bibliografía sobre el tema. Pueden revisar algunos de los artículos que les he compartido. Pero lo importante es la idea. La idea es de pensar qué es una democracia como mercado. Es una democracia en la cual se entiende pues, como una venta de productos, ¿no? Una oferta y una demanda. Los candidatos y partidos son la oferta de ideas, de ilusiones políticas, y los ciudadanos han quedado reducidos a menos consumidores, ¿no? O compran una idea o no la compran, o compran la del lado, ¿no? Por lo cual, fíjense, en este tipo de, de democracia como mercado, funciona igual que el mercado. Si una empresa les quiere informar, ¿no? Coca-Cola les quiere vender una botella de Coca-Cola, pues no les dice la composición de la Coca-Cola. No, esta bebida tiene, incluye tales componentes. No, les queda una ficción, les queda una ficción en torno a la ilusión del consumo de esa bebida, qué efectos maravillosos va a producir, es la bebida de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo un mensaje que apela a los sentimientos, a las pasiones y que no tiene nada que ver con el contenido, ¿no? Bien, si entendemos cómo funciona la relación de información entre empresas que venden productos y consumidores, en este modelo de democracia entenderemos cuál es el tipo de discurso de las empresas, perdón, de los partidos políticos y candidatos hacia los ciudadanos. Importa más lo que es la música, importa más lo que es el color del logotipo, el diseño del logotipo, incluso el muñequito que a veces acompaña al candidato, o incluso el eslogan, o incluso también cómo el nombre del candidato queda reducido a un apodo facilito y amigable que conecte como una marca. ¿Mm? Bien, eso es lo que tenemos en la actualidad. Partidos políticos, empresas. Cuando pongo aquí máquinas electorales me refiero a que solamente existen en el periodo electoral. Aparecen, intentan vendernos un producto, un candidato, un partido, y después desaparecen. No tienen actividad. ¿Mm? Son magmáticos. ¿Por qué? Ni siquiera tienen una ideología concreta. Van, van, están basados en estudios de mercado. ¿Mm? Los estudios de mercado preguntan cuáles son algunas de los
de las sintonías con las cuales podrían conectar con los ciudadanos y elaboran un conjunto de ideas dirigido a un sector que además incluso puede ser variable según donde estén dando el discurso. Tampoco tienen militancia. Como saben ustedes, son partidos que llaman a los miembros, a los integrantes invitados en los últimos momentos. Y justamente que están muy ligados a intereses privados. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, las elecciones son muy caras, las campañas son muy caras. En Estados Unidos, por ejemplo, cada vez que hay unas elecciones, se dice las elecciones más caras de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas, las grandes empresas, han llegado al convencimiento de que invertir en política es rentable. Porque evidentemente los candidatos que van a salir, los congresistas o candidatos a ejecutivo, lo que sea, van a deber a estas empresas que las han financiado. Pues sería una especie de política por acciones. Bien, todo ello nos ha dado a que, por un lado, pues haya habido nuevas actualizaciones de esas ideologías históricas. Las ideologías históricas de la modernidad son el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo. Bien, evidentemente han tenido desde el siglo XVIII han tenido distintos desarrollos, ¿de acuerdo? Pero si nos atendemos a las décadas previas a la crisis, pues habría unos neos, el neoliberalismo, el conservadurismo, incluso la nueva socialdemocracia, la tercera vía. Las tres están en crisis. Las tres están en crisis. Incluida, sí, la nueva socialdemocracia, la tercera vía está en crisis, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido en la última década? En el caso de la nueva socialdemocracia, bueno, en el caso de la socialdemocracia, justamente una revitalización de los elementos fundamentales de su tradición. Vamos a ver, para ir por partes. Estos neos que implicaban el neoliberalismo, el conservadurismo y la nueva socialdemocracia, estos neos implicaban que se aceptaba la, el mercado como elemento central. Se aceptaba una economía neoliberal. Si quieren ustedes en términos de ciencia económica, una teoría neoclásica. Eso es lo que está en crisis. Por eso, pues, en espacios como este aquí, de la Fundación Frey Heber, la recuperación de la idea de justicia social, la recuperación justamente de que la ciudadanía necesita, pues, elementos económicos sociales, de tipo social, ¿no? La vuelta a, bueno, pues a una política social, evidentemente ligada, pues, a impuestos. Sí, los impuestos son buenos, sí, lo siento, ¿no? Quizás a alguien no le guste, lo siento. Los impuestos es bueno y cuando podemos pagar impuestos debería ser un orgullo ciudadano. ¿Mm? Porque sabemos que con ello se construye sociedades más inclusivas, más igualitarias, con más posibilidades para todos. Bien, yendo rápido, no me están avisando, pero ya sé que me queda como 15 minutitos más o menos. Afortunadamente, bueno, 15 minutitos da suficiente margen. Vamos a ver. Entonces, vamos allá con trazado los cambios que hemos tenido en el tiempo, que han cambiado estructuras sociales, que ha cambiado la vida cotidiana de la ciudadanía y cómo esa ciudadanía ve la política o puede afrontar la política. Trazado también el recorrido de la democracia, el modelo dominante de democracia en términos de mercado, es donde ahora nos situamos en esa crisis de un modelo, de una democracia concreta, de democracia liberal, esa democracia que estaba trazando. Bien, por un lado, claro, por supuesto que hay un elemento básico de inestabilidad de la democracia, por supuesto. O sea, los sistemas muy estables suelen ser las dictaduras. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a deliberar como ciudadanos y eso, pues evidentemente, pues implica desacuerdos, pero finalmente algún acuerdo. Bien, pero por otro lado, hay otro tipo de crisis, que esa sí que es la que nos real, la crisis de la democracia liberal, justamente por haber sido una democracia de mínimos, el haberse quedado en los aspectos más formales, en el aspecto de, a ver, ¿hay más de un partido político? Sí. ¿Hay elecciones cada 4 o 5 años? Sí, hay democracia entonces. Eso es lo formal, eso es lo institucional, pero lo institucional es un instrumento, ¿de acuerdo? Es como si alguien diseña un martillo, ¿no? Para clavar clavos, ¿no? El mejor martillo para clavar clavos.
Y de repente, ustedes que están clavando clavos, tienen ese martillo en la mano y ven que alguien les amenaza su vida, ¿no? En ese momento, el martillo se utiliza para otra cosa, para defenderse. ¿Correcto? Bien. Por lo tanto, fíjense, las instituciones, por muy bien que estén diseñadas, no nos dicen a qué van, para qué van a ser utilizadas. Cuando nosotros queremos saber para qué van a ser utilizadas o cómo van a ser utilizadas, no podemos quedarnos en el aspecto formal y racional. Tenemos que ir al aspecto real, al aspecto social. Tenemos que fijarnos cómo está compuesta la sociedad, cómo está compuesta esa ciudadanía, si hay mayor igualdad o desigualdad. Eso es lo que nos va a dar las claves de funcionamiento de cualquier diseño institucional. ¿Mm? Bien, eh, y es importante que nosotros hagamos referencia a la institución democracia, porque una cosa es la palabra y otra cosa son las realidades. Bajo la palabra democracia han habido regímenes políticos muy, 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 muy diferentes. Algunos más cercanos a los ciudadanos y otros más lejanos a los ciudadanos. Y hemos de estar atentos. No todo el que pronuncia la palabra democracia quiere decir lo mismo. La palabra democracia es un consenso tan amplio que oculta un conflicto continuo sobre qué quiere decir realmente. Bien, ¿y qué nos encontramos? Nos encontramos justamente esas desigualdades crecientes, ¿no? En el caso de Perú, por desgracia, saben ustedes la gran desigualdad económica social que existe. Y eso sí que nos da claves acerca de cómo funciona la democracia. También esa idea de construcción de las instituciones sociopolíticas, cómo se han ido deteriorando y disolviendo lo que son los partidos, incluso partidos que cuando alguien hace historia de los partidos políticos en Perú, pues dice, ah, mira, hubo unos partidos que tenían militantes. Pues ya no, ya no tienen, ¿de acuerdo? En la actualidad, como saben ustedes, los partidos son bastante volubles, tal como he comentado anteriormente. ¿Mm? Son formales, sí, pero no tienen realidad económico-social, político-social. Y eso implica que cumplen una formalidad, pero no una realidad. Y eso es justamente lo que está dando lugar a esos elementos de crisis. La crisis no se expresa institucionalmente. Los ciudadanos no están en instituciones, por lo tanto, los ciudadanos están como fragmentados, sin un discurso que les haga reflexionar, que les haga pensar. Entonces, cuando se encuentran con una injusticia, solamente tienen una vía, que es la explosión social. La explosión social tiene un elemento que lo sustenta, que es la pasión del momento. Y la pasión, por desgracia, se agota. Por eso, muchos políticos tácticamente dicen, bueno, pues si se quejan los ciudadanos en las calles, bueno, pues que se quejen. Esperaremos y cuando se cansen, pues continuaremos con el mismo funcionamiento. Pero eso no es inevitable. No estoy hablando de algo que solamente sea así. ¿Pueden ser las cosas de otra forma? Por supuesto, pero no a través de la pasión, sino a través de la razón, a través de la organización, a través de la deliberación, a través de la construcción de espacios comunes, ya sean en los distintos niveles, ya sean asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, políticos, sociales, otros niveles, por supuesto, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Eso es lo que desde abajo construye una realidad social que sí sustente instituciones. Lo otro es tener instituciones vacías y ciudadanos que ven que no se pueden expresar por las instituciones porque están muy alejadas de ellos y se expresan en la calle, con esa debilidad y lo que tenemos actualmente, pues eh, incluso a nivel trágico. Bueno, y eso no es solo de Perú. 2020 ha saltado al Congreso de Estados Unidos, 2023 Brasil, etcétera, 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 ¿no? Tiene que ver un poco también con algo global, que es una crisis que tiene unos efectos, que es económico, político, social, que unos efectos de desclasamiento de la clase media. La clase media en Europa tenía sus representantes, pero esa clase ha sido golpeada, también ha sido golpeada socialmente. Los hijos de esa generación va a vivir peor que la anterior. Eso es algo ya aceptado. Y justamente los partidos políticos no se han reestructurado en base a su, a su electorado. Por eso ha habido un divorcio entre representantes y representados también. Bien, ello justamente da a esa polarización política, ¿de acuerdo? Del- es- pasa a tener un papel destacado en la derecha radical que tiende a normalizarse. ¿M? Y en el caso de la periferia, pues
lo que se extiende es una no ideología de los partidos. Es un elemento de estasis, de crisis social y política. Bien, pero esto, tal como he comentado, no es un determinismo. Hay posibilidades de actuación. ¿De acuerdo? Cuando nosotros pensamos en el sentido originario, la palabra democracia, democracia clásica, democracia, estamos hablando de quien decide es los ciudadanos y gracia es el gobierno. Pues demos es ciudadanos, gracia es gobierno. Y recordemos que la democracia surgió justamente como forma de paliar la estasis, lo que se llamaba la estasis, que son las guerras civiles o los conflictos sociales internos. La democracia no solamente es un sistema político, también es un sistema social. Implica, implica una fuerte redistribución económica. La democracia es el único sistema político en el que gobiernan los pobres. En las monarquías o en las oligarquías gobiernan las élites. La democracia es el único espacio que los sectores más bajos también pueden decir algo. Bien, por eso esa idea de igualdad social en términos económicos y jurídicos, una que implica redistribución económica para que haya también una igualdad ante la ley, y justamente en ese proceso de democratización de las instituciones que dice una reconstrucción de las instituciones sociopolíticas que he comentado anteriormente, ya sea asociaciones, sindicatos, partidos políticos, y eso es lo que posibilitará esa democratización de las instituciones sociopolíticas. Bien, así pues, cuando hablamos de reconstruir esa vida institucional, el punto central es el ciudadano, por lo tanto, esa reconstrucción de la ciudadanía en términos cívicos, políticos y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente cívicos, recogiendo la tradición liberal de derechos individuales, pero también recogiendo la tradición democrática de, sufragio universal, tanto activo como pasivo, y lo que posibilita y lo fundamental, que sin ello no funcionan ni la ciudadanía cívica ni la política, sino lo central es la ciudadanía social, es decir, aquello que, producto del Estado social, que es un fuerte inversión en política social dirigida a los ciudadanos en términos de educación pública, sanidad pública, políticas de redistribución, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, siempre ha habido retóricas en contra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos de estar muy atentos a que cualquier intento de progreso en esta línea va a ser fuertemente fustigado. Eh, en esa idea también que comentaba de reconstrucción de instituciones sociopolíticas es el de mediación, partidos, sindicatos, etcétera, es el elemento que da permanencia a estas reivindicaciones, a estos derechos que a veces, si no atendemos a ellos, van perdiendo su contenido. Y eso justamente lo que implica es poner a la ciudadanía en el centro de las instituciones de lo social y político. La ciudadanía, sí, mercado, bueno, estamos en un sistema capitalista, por lo tanto habrá mercado, pero el Estado como reflejo de esa ciudadanía. No puede ser que el mercado dicte nuestras vidas ni dicte lo que es la política. Bien, así pues, estamos hablando de una concepción de ciudadanía social republicana. Lo contrario son los siervos, aquellos que acatan las normas, siguen las normas, pero no las construyen. Los ciudadanos las construyen. Por ello, en este giro, y aprovechando un poco la crisis de la posmodernidad que, que, nos, que, nos, que nos acerca a lo material, ¿no? Nos hemos de fijar justamente en las condiciones de posibilidad de la ciudadanía, y son condiciones materiales, ¿no? Si no tenemos una buena educación, si no tenemos una alimentación cubierta, no tenemos una buena sanidad, difícilmente vamos a poder preocuparnos de lo común. Estamos demasiado preocupados en lo privado. Es el único lugar, cubiertas estas necesidades materiales, donde pueden aflorar los valores del ciudadano, que son las llamadas virtudes públicas, y lo que una educación para la ciudadanía puede contribuir a esa construcción de valores dirigidos a la práctica. No solamente a nivel individual, por supuesto, los individuos no son nada si no son colectivamente. Por ello, implican espacios de democratización de instituciones, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Implica también conocer el funcionamiento y las posibilidades de la política democrática y también no solamente cómo funciona, sino cómo puede ser cambiado. Y pensar la ciudadanía no como algo formal, he nacido en tal lugar, por lo tanto tengo la ciudadanía. No, ese es un término jurídico. Estaríamos pensando en la ciudadanía como un cargo político, es decir, con una responsabilidad exactamente igual que nos dedicamos a lo privado,
porque hay que vivir, tenemos que trabajar, esas cosas. También nos hemos de dedicar a lo común, a lo público, porque es lo que construye nuestras posibilidades. Y simplemente para terminar en un minutito, uno de los debates recientes sobre el tema de la Constitución, claro, cuando repensamos esas bases, cuando repensamos en cómo construir un orden social más justo, ¿no? Es cuando revisamos los contenidos de nuestro contrato social. Y en este caso, el contrato social es la Constitución. No solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo se está revisando los contenidos de la Constitución porque están quedando desfasados. Están quedando desfasados porque han sido desarrollados y impuestos en épocas pasadas, la hegemonía neoliberal, la hegemonía del mercado. Ya ningún cambio. Uy, un segundito, me parece que ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ¿Hola? sí, Sí, vale, gracias. perfectamente. Te Ha escuchamos habido un ya. momento pero no pasa nada, es igual. Lo que les decía es que ningún cambio constitucional en sentido progresista, en sentido de defensa de justicia social, tendrá éxito si no hay un cambio primero en lo político y social. La Constitución solamente es una institución más. Evidentemente, una institución fundamental, importantísima, la que es marco de posibilidades. Pero el sentido de ese cambio solamente lo dará la realidad social. Ninguna narrativa, ninguna buenas ideas, sino las buenas realidades que construyan esas nuevas narrativas o esas nuevas ideas. ¿De acuerdo? Entonces, las constituciones que venimos recibiendo son constituciones cerradas, constituciones muy ligadas a un modelo que actualmente está en decadencia. Toda constitución cerrada, que quiere ser tan coherente, que cierre las posibilidades a otro tipo de políticas, están condenadas a una corta vida. Las constituciones más abiertas, aquellas que posibiliten los contenidos en función de las decisiones de los ciudadanos, a qué políticos han decidido en cada elecciones, son más largas, tienen vida más larga y evidentemente no especifica tanto, son más borrosas, pero posibilitan lo borroso queda concretado en lo político, ¿m? En los ciudadanos. A veces se quiere expropiar la decisión de los ciudadanos concretando demasiado en la Constitución y dejando poco espacio a la política, como actualmente se escuchan algunas voces. Bien, por lo tanto, existen ya para terminar, ahora sí, simplemente dos elementos. Hay un elemento que nos lleva a pensar en que sí, las constituciones terminarán cambiadas por un elemento de disfuncionalidad. Ni siquiera las élites están contentas con ese libre mercado que propugnan las constituciones de décadas pasadas, porque los modelos económicos actuales ya no son los mismos. Estados Unidos no es el gran defensor, por poner un ejemplo, Estados Unidos no es el gran defensor del libre mercado, lo es China. Y eso, si ustedes revisan a nivel internacional qué está pasando, pues muchos países europeos y Estados Unidos incluidos van reduciendo la presencia del libre mercado y van controlando, van poniendo barreras justamente a discusiones económicas exteriores. Y piensen una cosa, Estados Unidos construyó su Estado social en los años 40, 30, 40, manteniendo la Constitución como un elemento de reinterpretación. Por lo tanto, fíjense, las constituciones, si hay un consenso político fuerte, ciudadano, primero comienzan una reinterpretación en sentido social y después, finalmente, evidentemente, pueden ser cambiadas. El peligro que a veces nos encontramos, y ya para terminar, el peligro que nos encontramos cuando existen elementos que bloquean el cambio, bloquean la transformación gradual o consensuada, nos encontramos con ese bloqueo, que es el espacio, por desgracia, a lo que los griegos llamaban estasis, es decir, el conflicto social en sus diferentes manifestaciones. Eso es lo que hemos estado viviendo en Perú y es lo que esperemos que no vivamos. Muchas gracias.